Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Iglesia, qué bueno verlos, buenos días, qué bueno saludarlos, a los que están ahí en línea, pues qué lástima que no están aquí. Yo estoy muy contento de estar acá, aunque yo sé, tenemos libertad para en este tiempo tener un poquito de reservas, pero en la medida en que podamos, queremos alentarlos a que nos reunamos, a que podamos estar aquí. Es diferente, lo virtual nos abrió puertas, fue una bendición del Señor, pero no es la iglesia. Adorar en una cámara, estudiar la palabra de Dios a través de una cámara, no es, para eso no fuimos diseñados, y creo que todos lo hemos sentido así. Así que me alegra que estemos aquí esta mañana, algunos de nosotros todavía reunidos y los que están en línea. Vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor, y no vamos a estar en un solo pasaje, vamos a hacer una pequeña, ¿cómo le llaman? Esgrima bíblico. Así que abran sus Biblias. Vamos a estar visitando diferentes pasajes, pero antes yo quiero comenzar hablando un poquito acerca de esta película, Náufrago. ¿Quiénes vieron la película Náufrago? Que salió en el año 2000, 21 años ya. 20, ¿sí? Sí, yo la vi. Me acuerdo de Náufrago, protagonizada por Tom Hanks. Un hombre trabajaba en FedEx, que va en un avión, sí, choca el asunto, el hombre queda en un naufragio, en una isla, durante varios años. Y los que la vieron, yo estoy seguro que todos lloraron cuando se perdió Wilson en el mar. ¿Se acuerdan? Wilson, su amigo, la pelota de voleibol, creo que era, que lo acompañó a él durante un buen tiempo en el naufragio. Y uno piensa, ¿cómo sería estar en un naufragio? Yo no sé si nosotros logramos dimensionar lo que eso significa, pero yo les cuento que en el 2017, dos pescadores comerciales, amigos de toda la infancia, trabajaban juntos en la pesca. Esto es una historia real, sucedió en Estados Unidos en el 2017. John Aldrich y Anthony Sosinski salieron a pescar, y mientras se dirigían al mar, dice que a unos 65 kilómetros de la costa, John empezó a trabajar y a preparar las cosas que necesitaban para la embarcación y para la pesca, mientras Anthony estaba abajo durmiendo adentro en el barco. Así que John empezó a arreglar todo, y dice que estaba tirando de una manija, arreglando algo en el barco, y la manija se rompió y él se cayó al agua. Pero como el barco estaba en piloto automático, por decirlo así, pues el barco siguió andando. John cayó al agua. Cuando logró salir, vio que el barco todavía seguía navegando, empezó a gritar, pero Anthony estaba dormido. Y dice que él cuenta la historia, que él estaba tratando de mantenerse a flote y vio que la embarcación pasó por encima de la cresta de una ola, y después de eso perdió de vista el barco. Y el hombre se quedó en medio del océano Atlántico, sin chalecos salvavidas, pensando en qué podría pensar uno en una situación así, pensando en así era como él iba a morir, así era como iba a terminar su vida. Y yo no, pueden imaginarse caerse. Yo le tengo algo de fobia a los tiburones. Yo no me imagino caerme al mar y quedarme ahí tratando de flotar sin nada alrededor. Así que John empezó a pensar, ¿qué hago? Y cuando estaba en medio de la desesperación, tratando de calmar sus pensamientos de que aquí me voy a morir, se dio cuenta que sus botas flotaban un poco. Así que se le ocurrió una idea, se quitó una bota, le sacó el agua y la puso boca abajo como para hacer una bolsa de aire, y se dio cuenta que funcionaba. Así que se la puso debajo de un brazo, se quitó la otra, hizo lo mismo y se puso las botas debajo de los brazos como flotadores. Un pequeño destello de esperanza en medio de esa situación tan difícil. John pensaba en su familia, en que él decía, nadie sabe que yo me caí, que estoy aquí en medio de la nada, probablemente
pronto a morir, y dice que después de hacer eso se dio cuenta que había un par de tiburones como a 5 metros navegando alrededor de él, pero parecía que ya habían comido porque no le hicieron nada. 4 horas después del incidente, Anthony, el amigo del barco, finalmente se despertó y salió y se dio cuenta que John no estaba por ningún lado. Dedujo lo que había pasado, obviamente, así que llamó de una vez a la guardia costera y dieron inicios a las labores de búsqueda. Pero el guardián, el comandante de la guardia costera le dijo, mire, las probabilidades de encontrar a su amigo son prácticamente nulas. Pero de todas maneras vamos a hacer la labor de búsqueda. John lo único que tenía en mente era metas cortas. En el agua, lo que más puedo aspirar yo aquí hoy es a pasar la noche. Quiero sobrevivir hasta la mañana siguiente. Y logró llegar a la mañana siguiente tratando de mantenerse vivo, y de repente, a lo lejos, ¿qué creen que vio John? No vio un barco ni nada por el estilo, vio una boya de esas pelotas que están flotando en el mar. La vio, nadó hasta ella, se montó encima de ella y ahí estuvo esperando hasta que finalmente, más o menos como 1 hora después de que él había encontrado esa boya, pasó un helicóptero de la Guardia Costera cerca y él empezó a hacer señales y lo vieron, lo rescataron. John pudo reunirse con su familia. Esto fue noticia nacional en Estados Unidos, una tremenda aventura de este hombre. Pero en medio de su naufragio, las botas como un destello de esperanza, encontrar la boya en medio del océano, una nota de esperanza otra vez para este hombre que veía todo perdido. Una historia asombrosa realmente, pero ¿saben qué es más asombroso? Que este hombre haya mantenido la esperanza de salvarse, de poder regresar a casa. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es la esperanza? Cuando alguien les dice a ustedes, ¿qué es esperanza? ¿Cómo la definimos? Bueno, yo estuve pensando en algunos escenarios, pero quizás esperanza es el día que nosotros respiramos con tranquilidad después de habernos contagiado del COVID. Esperanza es el porcentaje que el doctor nos dice que tenemos de probabilidades de vida después de saber que tenemos cáncer, quizás. Esperanza es esa línea tenue en la prueba de embarazo cuando has estado luchando con la infertilidad. Esperanza es escuchar que alguien te dice, todo va a estar bien. Uno siente un aliento, una nota de esperanza, y la historia de John nos recuerda que el mundo hoy vive en una especie de naufragio, por decirlo de alguna manera. Piénsalo así. Nosotros fuimos creados por Dios para su gloria. Pero entonces el hombre cometió un pecado, desobedeció al Señor. La relación y la comunión íntima que teníamos con Dios, con quien íbamos navegando, rompe la relación, nos expulsa del barco, por decirlo así, y nosotros quedamos en este mar tratando de mantenernos a flote, como dice Pablo, gimiendo, porque dice que la creación gime con angustia esperando el día en que el Señor vuelva a redimirnos. Y así estamos nosotros, en este mar, gimiendo, sufriendo, anhelando el día del rescate, el día en que el Señor venga por nosotros, nos lleve de regreso a casa. Pero en medio de este mar que nosotros vivimos y en el cual navegamos ahora, no todo está perdido. Y eso es justamente lo que nosotros recordamos durante esta temporada de Adviento. Adviento, hermanos, no es una fecha más del calendario cristiano. No es una celebración más para añadirle a todo lo que ya nosotros sabemos que tenemos en diciembre, sino que Adviento es una invitación para que preparemos nuestro corazón, para enfocarnos en una historia que es mucho mayor que la nuestra. Es una historia de redención en medio de un mundo que naufraga en el mar del pecado. El Adviento nos invita a 3 cosas.
El Adviento es una invitación a que nosotros miremos el pasado y recordemos las promesas del Mesías. Porque el mundo cayó en pecado, estamos en medio del mar sin esperanza y el Adviento nos dice, no, mira el pasado, mira las promesas del Mesías, mira las promesas del rescate, pero también el Adviento nos invita a mirar con gozo el presente porque nos dice, no solo eran promesas, fue una promesa que se cumplió ¿en quién? En Cristo. Y nos dice, mira a Cristo, mira el nacimiento de Cristo con gozo. Pero también el Adviento es una invitación a mirar al futuro con expectación, porque anhelamos el regreso de Cristo. Y hoy es el primer domingo de Adviento, en donde encendemos la candela ¿de qué? ¿Recuerdan? La esperanza. Hoy vamos a encender la candela de la esperanza. Y antes de que hagamos el encendido de la candela, yo quiero que me acompañe por un recorrido por la palabra de Dios. Así que tome su Biblia y abrámosla en Génesis capítulo 3. Y este recorrido nos va a permitir ver que la misma esperanza que sostuvo al pueblo de Dios en el pasado es la esperanza que nos sostiene a nosotros hoy en medio de nuestra necesidad. Así que veamos Génesis 3. No vamos a estudiar todo, vamos a ir solo pasando por partes de la historia porque quiero que veamos un panorama del recorrido de la redención. Nuevamente, Adán y Eva viviendo en el Edén, Dios habitando con ellos. Eso es lo que nosotros vemos en el Génesis. Dios habitando con su pueblo, con sus hijos, en perfecta comunión. Pero Adán y Eva eligen el pecado, la desobediencia, hay una ruptura. El pecado entra al mundo, como dice Pablo, por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte alcanza a todos los hombres, y por eso es que todos nacemos en pecado. Pero aún desde allí, nosotros vemos la creación perfecta de Dios con un diseño, diseñados para su gloria, para estar en perfecta comunión con Él, y vemos como que el pecado viene a romper eso, pero justo ahí, en ese mismo instante, Dios empieza a trabajar por la redención de su creación. Y esa es la historia de la Biblia. Si usted no ha leído la Biblia completa y alguien le preguntara a usted de qué trata la Biblia, ¿qué le diría a usted? Pues yo le quiero dar un pequeño resumen, no para que no la leas, léala de todas maneras, pero esto le va a dar una idea de qué trata la historia de la Biblia. ¿Saben qué es una historia de creación? Lo que nosotros vemos en el Génesis. Creación, caída, redención y nueva creación. Repítalo conmigo. Creación, caída, redención y nueva creación. Ese es el panorama de la Biblia. Eso es lo que nosotros encontramos. No es una historia de nosotros, es la historia de la redención de Dios. Y cuando nosotros vemos la creación y vemos la caída, inmediatamente Dios, desde el capítulo 3, mire, capítulo 3, versículo 15, encontramos el primer destello de esperanza para la humanidad. Dice, pondré enemistad, le está hablando a la serpiente, esto ya es la sentencia por el pecado, y Dios le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Entonces vemos cómo el plan perfecto de Dios se arruina por el pecado. Pero vemos a Dios inmediatamente ahí en el mismo capítulo 3, dando una noticia de esperanza y diciéndole, no, Dios promete una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente, y ese es el bendito evangelio de Dios. Esa es la buena noticia de que no estamos perdidos para siempre, de que Dios en su misericordia, a pesar de nuestro pecado, Él promete restaurarnos. Pero ¿saben cómo respondió el hombre? Si ustedes siguen leyendo Génesis 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 11, lo que van a ver ustedes en esos capítulos es un catálogo de pecado y de maldad. Lo que nosotros vemos en Génesis después de la promesa de redención de Dios es cómo la humanidad está a la deriva completamente. Su respuesta, en lugar de ser arrepentimiento hacia Dios y buscarlo a Él, la humanidad sigue un curso de pecado.
Y nosotros en esos capítulos vemos celos, vemos enojo, vemos venganza, vemos violencia, asesinato, corrupción, borracheras, desórdenes sexuales, arrogancia. Todo esto no lo estoy mencionando por mencionar, es lo que hay en esos capítulos. Todos estos pecados están impregnados en los primeros capítulos del Génesis, todos estos pecados. Pero allí, cuando uno piensa que la humanidad no tiene esperanza, uno dice, tienes la nota de salvación, y aún así responde de esta manera, uno dice, esto ya no tiene caso. Aún así Dios interviene nuevamente. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 12? Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, los primeros versículos. Estamos ahora en el relato de Abraham. Aún a pesar del pecado, de la desobediencia y de la rebeldía del hombre, ¿Dios qué decide hacer? Dios decide hacer un pacto con Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra nota de esperanza. Génesis capítulo 3. Viene toda la maldad del hombre y Dios responde con otra noticia de esperanza con Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo responde el hombre? Adivinen. ¿Qué creen ustedes que hace nuevamente el hombre? Pues otra vez nos vamos a la deriva. Dios ofreciéndonos la salvación y prometiéndonos la redención. Y un relato famoso que encontramos, por ejemplo, después de la escena de Abraham, es Sodoma y Gomorra. ¿Cómo recuerdan y conocen ustedes a Sodoma y a Gomorra? Como dos naciones terribles, llenas de pecado. Un pecado por el cual Dios las destruye con fuego y sin embargo Dios aparece nuevamente. Otra vez Dios, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra desobediencia. Avance unos capítulos más, vamos a Génesis capítulo 28. Versículo 15. Dios aparece en escena para reafirmar el pacto que había hecho con Abraham, ahora haciéndolo con Jacob. Y es un pacto que no solo es reafirmado, pero que es respaldado con la esperanza de la fidelidad de Dios. Eso es lo que dice Génesis 28:15. Y yo estoy contigo, y sigue diciendo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Dios no se da por vencido con la humanidad. Él nos ama tanto, no solo nos creó para tener una relación perfecta con Él, que aún a pesar de nuestro pecado, de nuestra desobediencia constante, Él sigue apareciendo en escena para reafirmar su pacto con la humanidad. Y eso es lo que nosotros leemos. Si ustedes han leído el libro de los Jueces, se dan cuenta que de ahí para adelante los reyes de la nación de Israel, de Judá, vemos una constante, un ciclo enfermizo de devoción y desobediencia. ¿Y saben qué? Eso no es solo un reflejo de lo que le pasaba al pueblo en esos días. Eso es un reflejo, si somos honestos, también de nosotros mismos. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando las cosas se empiezan a poner coloradas, entonces vamos rápido buscando a Dios por ayuda. Y empezamos a orar más, y empezamos a llegar a la iglesia, y buscamos al pastor. Y eso era exactamente lo que hacía el pueblo. Especialmente en los Jueces vemos ese ciclo en donde ellos, cuando ya eran liberados por el juez que Dios había puesto, pues pasaba un tiempo y otra vez caían en pecado y volvía otra vez el ciclo de devoción y desobediencia. Y para ayudar a su pueblo, pues Dios usa diferentes personajes a lo largo de la historia del relato bíblico, y esos son también los profetas. ¿Han escuchado de los profetas en la Biblia? Hay profetas mayores y menores, no porque unos eran más viejos y los otros más jóvenes, sino porque los mayores es que sus libros son más largos,
los menores porque los libros, los escritos son más cortos. Y Dios envió a ellos con un ministerio que consistía en ¿qué? ¿Qué hacían los profetas? Si ustedes ven a lo largo de las Escrituras, el profeta hacía dos cosas, por lo menos por mencionar en resumen. Denunciaban el pecado. Ustedes los ven a ellos condenando al pueblo o a los reyes, a los gobernantes por el pecado que ellos estaban viendo. Pero también tenían una labor especial. Anunciaban un mensaje de esperanza. Ellos no solamente anunciaban castigo, el castigo y el juicio de Dios, ellos también anunciaban la esperanza. Por ejemplo, ellos hablaron de un nuevo éxodo. Los profetas también hablaron de un nuevo pacto, hablaron de una nueva nación, nueva Jerusalén, nuevo templo, nuevo rey, y también anunciaron una nueva creación. Y cuando nosotros hablamos de los profetas, ¿cuál es el primero que viene a su mente en Navidad? Isaías, ahí está, es el más conocido. Isaías es muy conocido en esta época por las profecías que él hizo acerca del Mesías. Y yo quiero que usted me acompañe a Isaías, capítulo 9, uno de los pasajes más conocidos del profeta Isaías y especialmente por esta época. Isaías no solo trayendo la noticia del juicio de Dios para su pueblo, pero también una nota de esperanza. Y esto es lo que dice Isaías 9, versículo 2 y versículos 6 y 7. Dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y otra vez, Isaías mismo lo dice, en medio de la oscuridad que vivía el pueblo de Dios, una luz de esperanza resplandece. Una noticia acerca de un Mesías, de un hijo que va a nacer, que va a traer salvación, que va a establecer su trono para siempre. Tremendas palabras de esperanza para el pueblo. Solo que hay un pequeño detalle en la narrativa, que ahora nosotros lo sabemos, pero Isaías no lo sabía. Él no sabía, ni el pueblo tampoco, cuándo iba a nacer ese niño. Uno recibe una buena noticia, pero es como que usted le dijera a su hijo, te voy a comprar un helado, pero no le dice nunca cuándo. Entonces su hijo está así como, yeah, qué bien. Y se queda esperando. Y espera y espera. Y algo así es lo que está pasando. Es como, qué bien saber que Dios va a obrar y que Dios va a traer salvación para su pueblo. Pero cuando nosotros vemos la historia, lo que viene después del anuncio de Isaías es el exilio. El pueblo de Dios es llevado, sacado de su tierra, llevado a otras naciones por los asirios, por los babilonios. Y son capturados por esas naciones no porque fueran esas naciones más poderosas, sí eran más poderosas, pero Dios los usó a ellos para traer juicio sobre su pueblo. Y aún durante la cautividad, cuando el pueblo está allá esclavo, Dios todavía manda profetas que hablan durante el exilio. Algunos, por mencionar Ezequiel o Daniel, que acabamos de estudiar su libro, están hablando durante el exilio del pueblo, hasta que finalmente otra luz de esperanza. Otro destello. Ciro, en el año 538, da un edicto que le permite a los cautivos regresar a la tierra. Vayan a su tierra, reconstruyan las murallas, reconstruyan el templo. Una nota de esperanza para ellos. Pero adivinen qué, pues tampoco era tan fácil. Ellos regresan otra vez a tratar de reconstruir y encuentran oposición y encuentran desaliento. Y Dios otra vez manda a sus profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, quienes empiezan a anunciar al pueblo lo mismo.
denuncia del pecado, advierten del juicio, pero también señalan el tiempo futuro cuando Dios va a actuar para rescatar a su pueblo. Y es así como termina el Antiguo Testamento. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en nuestras Biblias, Malaquías capítulo 3. Versículo 1. Malaquías 3, versículo 1. Y dice: yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. El anuncio otra vez, Malaquías termina con una nota de esperanza diciéndoles: ya viene, ya viene. Pero ¿saben qué pasa después de ese anuncio? ¿Qué pasa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Un enorme periodo de silencio. Dios dice: ya viene, y pasan 400 años. 400 años. O sea, la gente que escuchó estas noticias ya no estaba para cuando se cumpliera. Parece que Dios había estado en silencio, había estado ausente. Pero todo lo contrario, vemos a un Dios obrando detrás del escenario, preparando todo lo que va a ser el contexto del Nuevo Testamento, donde vamos a aterrizar, porque es en el libro de Lucas, en donde nosotros vamos a estar meditando durante los próximos domingos, durante esta temporada de Adviento. Y quiero que abra su Biblia a Lucas capítulo 1. Porque aquí encontramos que después de 400 años de silencio, Dios volvió a hablar. Esta es la primera nota de esperanza otra vez. Dios hablando en ese periodo, 400 años en donde no hubo profetas, no hubo palabra de Dios directa a su pueblo. Parecía que nada estaba pasando, pero había un sacerdote que se llamaba Zacarías, que era un hombre justo, un hombre bueno, recto delante del Señor. Y él recibe la visita especial, después de tanto tiempo, un ángel que le dice, mire conmigo Lucas 1:17, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, para Zacarías esto no era nada desconocido. Zacarías, como buen sacerdote, él sabía las promesas del Antiguo Testamento. Él conocía lo que estaba pasando antes, lo que había sido anunciado. Así que él entiende lo que está pasando, pero hay un gran problema. Es que Zacarías era viejo, ya era avanzado en edad, dice. Además, su esposa era estéril. Y ustedes conocen el relato, si han leído Lucas, los primeros capítulos. ¿Qué pasa? Zacarías dice: sí, qué bonito el anuncio después de 400 años, pero esto no va a suceder tan fácil, porque ¿cómo quieres que yo tenga un hijo si soy viejo y mi esposa es estéril? Y Dios lo castiga su duda, haciéndolo mudo, en silencio, le quitó la voz hasta que naciera su hijo. ¿Quién era su hijo? Juan el Bautista. Ustedes pueden imaginarse la esperanza que resurgió en el corazón de Zacarías y de su esposa y de seguramente los que se enteraron, cuando se enteraron que un ángel había visitado a Zacarías después de todo este tiempo que Dios había estado en silencio. Volvió a hablar Dios, volvió a prometer algo. Está diciendo que va a cumplirse lo que él había prometido. Y tal vez nosotros decimos: ¿y qué tiene que ver todo esto? Está muy bonita la historia y el panorama, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Porque ellos no estaban luchando contra el cáncer como yo estoy luchando. ¿Qué esperanza me trae a mí esto? O ellos no estaban en medio de una pandemia en donde perdieron a sus seres queridos. O ellos no perdieron el trabajo sin previo aviso, sabiendo que viene la Navidad y no hay regalos
y no hay comida en la mesa, pues hoy es un buen tiempo para recordar la esperanza del Señor. Porque no importa qué tipo de problemas nosotros estemos enfrentando, no importa en qué tipo de oscuridad y dolor nosotros nos encontremos hoy, déjame animarte, así como John al inicio de nuestra historia, a encontrar esperanza cuando nosotros no vemos nada en el horizonte. Y la esperanza del pueblo de Dios sigue viva porque Dios está con nosotros. Esa es la razón, la esperanza está viva porque Dios está con nosotros, y yo hoy quiero invitarte a no perder la esperanza y aferrarte a Dios en al menos 3 maneras. La primera es recordando que nuestra esperanza tiene como fundamento la palabra de Dios. Nuestra esperanza hoy como cristianos tiene un fundamento sólido y firme, que es la palabra de Dios. Cuando Dios se presenta a nosotros, a su pueblo, Él dice que Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros significa que Él está hoy también con nosotros a través de su palabra. Porque su palabra es lo que Él nos dejó. Es Él hablando a nosotros hoy. Es Él con nosotros. Y una de las maneras como nosotros podemos aferrar y guardar la esperanza es acercándonos a su palabra. Porque sus promesas son como faros de esperanza en medio de la necesidad. Yo quiero que usted escuche lo que dice el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. El salmista lo que nos está diciendo es: Dios está contigo. Su palabra y sus promesas están contigo y son fieles y verdaderas y son dignas de nuestra confianza. La segunda forma en que nosotros podemos reavivar la esperanza es centrándonos en el carácter de Dios. Cuando nosotros reconocemos y recordamos quién es Dios y quién ha prometido ser. Y yo quiero brevemente recordar un relato que está en Marcos capítulo 5. Un relato que podemos pasar por alto y es de una mujer que tenía una gran esperanza. Se trata de alguien de quien ni sabemos su nombre, pero que nos da un ejemplo de esperanza firme. Durante 12 años dice la Biblia que esta mujer había estado padeciendo de un flujo de sangre, de un sangrado constante. Y dice la Biblia que nadie había podido ayudarla. Ella había ido con diferentes doctores y dice que había gastado todo lo que tenía tratando de buscar ayuda. Pero nadie había podido ayudarla. Y no solo ser mujer y tener esta condición, esta enfermedad en ese contexto era terrible para ella. No solo estaba luchando con la propia enfermedad, pero estaba luchando contra el estigma y lo que eso significaba en su contexto. Pero ella guardaba una esperanza, porque dice la Biblia que ella escuchó de un tal Jesús. Un Jesús que escuchó historias de milagros y de curaciones, y ella tenía la esperanza segura. Cuando nosotros hablamos de esperanza, a veces uno dice: yo espero ir a tal lugar, y es como algo que tal vez pase. Es la forma como a veces nosotros usamos la esperanza, pero para ella esperar en Jesús era algo seguro, porque ella dijo: yo sé que si yo voy delante de Él. Y lo que me encanta de este relato es que ella ni siquiera pretende intervenir a Jesús para hablarle y exponerle su caso. No, ella ni siquiera ella sabe que ella no tiene que hablar con Jesús. Ella lo que dice es: si yo tan solo logro tocar
el borde de su manto, yo sé que seré sana. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Ella sabía y ella dijo, si solo me puedo acercar. Así que con esa esperanza esta mujer va, sabe que Jesús está pasando. Hay una gran multitud de personas rodeándolo. Hay bulla por todos lados. Jesús va caminando. Ella logra abrirse camino entre las multitudes. ¿Ustedes se imaginan una mujer con esa condición, seguramente débil, necesitada, abriéndose camino entre las multitudes y logra tocar el manto de Jesús? ¿Fue difícil? Yo creo que sí. Para ella, en la condición en la que estaba, hacer eso tuvo que haber sido muy difícil. ¿Que tuvo miedo? Definitivamente tuvo miedo. La Biblia dice que ella estaba temblando y atemorizada. Y más atemorizada cuando Jesús, en medio de la multitud, se detiene y dice, ¿quién me tocó? Que todavía los discípulos le dicen, ¿tú estás bromeando? Si hay un montón de gente aquí alrededor tuyo, ¿cómo que quién me tocó? No, alguien me tocó. Fue diferente. Y dice la palabra que la mujer se acercó y le dice, fui yo. Y temerosa y temblando, se postra delante de Jesús. Y Jesús la sana y le dice, vete en paz. Y es que posiblemente algunos de nosotros hoy tal vez nos sentimos como esa mujer. En este tiempo, en medio del mundo en el que estamos viviendo, nos sentimos pequeños, nos sentimos sin valor, nos sentimos despreciados, insignificantes y tan necesitados de redención. Pero hoy el Señor nos recuerda a través de la vida de esta mujer que hay esperanza. Que hay esperanza para nosotros. Ella se acercó con la esperanza segura de que ella encontraría en Cristo todo lo que ella necesitaba, todo lo que ella había estado buscando de diferentes maneras y en diferentes personas y que no había encontrado. Porque así como cantábamos hoy, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro sanador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es tu proveedor, Él es tu sustentador, y a sus ojos no somos insignificantes. Somos valiosos, somos preciosos. Y esto lo recordamos cuando nosotros pensamos, ¿cuánto te ama Dios? ¿Sabes cuánto te ama Dios que dio su vida por ti? Tanto te ama el Señor que Él dejó su trono y se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Él. Tanto nos ama el Señor que siendo sus enemigos, Él nos hizo sus amigos. Pero no solo eso. Dice la palabra que Él nos adoptó. No solo somos sus amigos, ahora somos sus hijos. Y podemos descansar en su palabra entonces. Nosotros podemos encontrar esperanza en su carácter, pero nosotros también podemos encontrar esperanza enfocándonos en la fidelidad de Dios. Y con esto quiero que terminemos, porque yo quiero que tú pienses por un momento cómo ha obrado Dios en tu vida hasta hoy. Yo creo que solo tomes 10 segundos para pensar de dónde te sacó el Señor. ¿De qué te libró el Señor? ¿Cómo el Señor ha obrado en tu vida desde que lo conoces? ¿Cómo Él te ha rescatado, te ha restaurado, te ha provisto, te ha sanado, te ha sustentado, te ha animado, te ha levantado? Esos momentos en los que sabemos que no hay duda, uno dice, es y era el Señor obrando. ¿Y qué tiene que ver eso con la esperanza? Por eso leímos Lamentaciones capítulo 3 al inicio de este sermón. Y yo quiero que tú lo escuches ahora. Dice el profeta, esto traigo a mi corazón. O sea, él lo que está diciendo es, esto recuerdo. Esto es lo que yo recuerdo en mi corazón y por eso tengo esperanza. ¿Ven la conexión que hace el profeta?
Yo recuerdo esto en mi corazón y entonces tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, y por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jeremías había entendido que hay esperanza para el futuro cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Y cuando tú y yo vemos el pasado, cuando tú y yo vemos lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia del pueblo de Dios, por eso hicimos este recorrido y por eso yo quería que ustedes vieran conmigo lo que Dios ha hecho desde el principio, cómo Dios ha sido paciente y misericordioso, como dice el Salmo: Señor, tú eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia. El Señor ha sido fiel con su pueblo desde el inicio, pero nosotros también podemos recordar, ver el pasado, ver nuestra propia historia, y estoy seguro que lo único que tú puedes ver es la mano de Dios alcanzándote en medio de la oscuridad, sacándote del lodo en donde te encontrabas perdido y sin esperanza. Pero Dios, dice Pablo en Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, tú has sido salvo. Hay esperanza para el futuro cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tus preocupaciones y tus angustias, aunque pareciera estar en silencio y aunque pareciera estar lejanos muchas veces. Tú puedes estar seguro que Él está aquí, porque Él es Emmanuel, ese es su nombre. Él es Dios con nosotros. Él ha sido fiel y Él seguirá siendo fiel, como dijo el profeta Isaías, porque Él es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Así que tú y yo podemos conservar y aferrarnos a la esperanza cuando descansamos en su palabra, cuando descansamos en la firmeza de su carácter y cuando descansamos en su gran fidelidad. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.